Buenas, mi nombre es Sebastián Vera Guzmán, soy estudiante del CEAT de Turbo, estudio Ingeniería en Sistemas. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio 5 de cálculo diferencial, en el que nos dice para la función fx da a calcular las coordenadas de punto máximo, mínimo y de inflexión. Entonces aquí sacamos primero puntos máximos y mínimos. Fx, bueno, aquí sacamos la función igual a x3, igual a x a la 3 menos 3x más 2. Se determina la derivada de la función obteniendo pues la derivada de ambos lados utilizando la regla de diferenciación. Esto nos da como un resultado esta derivada que sería f derivada de x igual 3x a la 2 menos 3. Se escribe el dominio junto a la función. Aquí tenemos el dominio y se sustituye fx igual a 0 para encontrar los puntos críticos, donde se resuelve la ecuación para x. Aquí tenemos x a la 2 igual a menos 3 dividido 3, entonces nos da x a la 2 igual a 1. Aquí se obtiene la raíz cuadrática de ambos miembros de la ecuación y se recuerda usar tanto las raíces positivas como las negativas. Entonces quedaría x igual a menos 1 y x igual a 1. Se determinan los intervalos alrededor de los puntos críticos, donde nos quedaría x1 sería igual a menos 2, x2 igual a 0, x3 igual a 0 y x4 igual a 2. Se calcula el valor de la derivada para los puntos. Primero tenemos x1 igual a menos 2, calculamos la derivada y nos quedaría f menos 2 igual a 9. De ahí x a la x2 igual 0, calculamos y nos quedaría f de 0 igual menos 3. Así nos quedaría esta derivada. Y la x3 sería lo mismo porque es el mismo resultado, entonces nos quedaría la derivada de 0 igual a menos 3. x4 sería igual a 2, nos quedaría como resultado f, la derivada de 2 igual a 9. Entonces así nos quedarían las cuatro derivadas. Entonces se escogen las primeras dos derivadas, que serían estas dos. Entonces se tiene en cuenta la derivada la derivada es positiva para x menor que menos 1 y negativa para menos 1 menor que x y menor que 1. La función tiene un máximo en x igual a menos 1 y nos quedaría así. Entonces se escogen las siguientes derivadas, que serían las otras dos, como vemos aquí, y se tiene en cuenta que la derivada es negativa para menos 1 menor que x y menor que 1 y positiva para x mayor que 1. La función tiene un mínimo en x igual a 1 y nos quedaría así. Entonces, al quedar las dos funciones así, primero se calcula el valor de la función de x igual a menos 1, donde como resultado nos quedaría f menos 1 igual a 4. Segundo, se calcula el valor de la función de x igual a 1. Calculamos y nos quedaría f 1 igual a 0. Así nos quedarían. Entonces la respuesta sería el punto máximo es 4 en x igual a la menos 1 y el punto mínimo es 0 en x igual a 1. Ahora los puntos de inflexión. Sacamos la misma función que tenemos. Se determina la derivada de la función obteniendo la derivada de ambos lados utilizando la regla de la diferenciación. Aquí nos queda la primera derivada de esta función, donde se determina la segunda derivada de la función obtenida. Entonces nos queda como resultado la f segunda derivada de x igual a 6x. Se escribe el dominio junto a la función. Aquí tenemos el dominio. Entonces se sustituye f, la derivada de f de la segunda derivada de fx igual a 0 para hallar los candidatos para la función de inflexión. Se resuelve la ecuación para x, donde x igual a 0 nos quedaría, y se determinan los intervalos alrededor del candidato, que es x igual a 0. Nos quedarían estos dos, x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1. Se calcula el valor de la derivada para los puntos x igual a menos 1, donde nos queda la segunda derivada de menos 1 igual a menos 6 y x2 igual a 1 sería la segunda derivada de la función de 1 igual a 6. Se tiene en cuenta que la segunda derivada es negativa para x menor que 0 y positiva para x mayor que 0. La función tiene un punto de inflexión en x igual a 0 y así nos quedaría. Y se calcula el valor de la función de x igual a 0,
dándonos como resultado las coordenadas de punto de inflexión, que serían 0,2. Aquí graficamos en GeoGebra, donde se puede evidenciar que el punto máximo es 4 en x menos 1, que sería aquí, acá vemos, y el punto mínimo es 0 en x1. El punto de inflexión es 0,2, o sea, 0 y el 2 aquí. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.